El fútbol es un deporte que no discrimina. Le abre la puerta a altos, bajos, delgados, fortachones y a veces por esa puerta incluso entra alguno que otro gordito. Su nombre es Martin Adam. Es centro delantero del Ulsan en la liga coreana y saltó a la fama en la Eurocopa 2024, no por sus goles, que no metió ninguno, sino por su peso. El húngaro tiene un físico poco habitual en el fútbol de élite y se convirtió en el centro de las burlas en redes sociales el verano pasado. Así nací y no hay nada que pueda hacer, declaró Adam sin darle más importancia al asunto. Se llama Javier Eduardo López, pero nadie le dice así. Tanto para sus amigos como para sus enemigos, es la Chofis. Se trata de un jugador mexicano con un don para jugar al fútbol 1000 veces comparado con el de Lionel Messi, pero con la disciplina de Mario Balotelli y un cuerpo más parecido al de Carmen Salinas que al de un futbolista profesional. El talento de la Chofis no fue suficiente para que pudiera triunfar en las Chivas, ni siquiera para destacar en la MLS. El Pachuca le dio una última oportunidad y la Chofis tuvo un súbito y pasajero segundo aire, pero en 2024 llegó de vacaciones 11 kilos arriba de su peso y ya mejor le rescindieron su contrato. ¡Pizza! Así le gritaban. Si no lo hubiéramos vivido, no podríamos creernos que un portero con la longitud de la cintura de Jeroen Verhoeven jugara en un club de la dimensión del Ajax de Ámsterdam en pleno siglo XXI. Pero ocurrió, concretamente entre 2009 y 2012. A continuación, Verhoeven fue arquero de otro equipo grande en la Eredivisie, el Utrecht, aunque el grueso de su carrera, perdón por el adjetivo, me salió sin querer, lo jugó en el Volendam, club con el que Verhoeven jugó más de 150 partidos en primera y segunda división. El centro delantero italiano Andrea Petagna es de complexión gruesa y cuando se puso en forma, el alto y corpulento futbolista llegó a ser el 9 de la selección azzurra, pero ya hace muchas pizzas y platos de espagueti desde aquello. Petagna debutó en el Milan, después apareció en la Atalanta y curiosamente nunca metió tantos goles como con la Spal, justo cuando más pesado estaba. O quizás solo sea ilusión óptica y sea cierto aquello que las rayas engordan. Bajó un par de kilos en el Napoli, pero también bajó lo más importante, su producción goleadora. Ahora está en el Monza, donde Petagna parece pesar bastante más de 100 kilos. Tiene solo 29 años, pero los goles ya lo abandonaron para siempre. Alfredo Morelos estaba en su prime en 2020, cuando fue capaz de anotar 14 goles en la Europa League. Un año antes había sido campeón de goleo en Escocia y un año después, en 2021, salió campeón de liga invicto. Fue histórico, la única vez que Glasgow Rangers evitó el título del Celtic en las últimas 13 temporadas. El joven delantero colombiano era el mejor jugador del equipo, tenía un futuro brillante y fue entonces cuando perdió el hambre profesional, claro, para enfocarse exclusivamente en satisfacer su gula. Su nivel decayó dramáticamente. Morelos perdió el toque. El sobrepeso que antes escondían sus goles se hizo cada vez más evidente. Morelos pasó de crack a botarga del equipo y cuando trató de rescatarlo el Santos de Brasil, apenas a los 27 años el Búfalo ya había perdido toda su potencia y agilidad, mismas que no le hicieron falta para anotar 11 goles y salir campeón de Liga y Copa el mes pasado con Atlético Nacional en su natal Colombia. Maxi López nunca fue un futbolista particularmente esbelto, pero en el Torino ahí sí se le fue la mano. Su entrenador Sinisa Mihajlovic lo expuso públicamente en varias ocasiones hasta el punto de declarar
que su delantero parecía una lavadora. En Italia, muchos aficionados llaman a Weston McKennie Weston McDonald's por su adicción a las hamburguesas y a las papas a la francesa. Y no es algo nuevo, ya desde tiempos de Andrea Pirlo en la Juventus se ha cuestionado el profesionalismo del mediocampista norteamericano. Cuando lo mandaron a Inglaterra estaba más gordo que nunca y los aficionados del Leeds United lo convirtieron en chivo expiatorio por el descenso de su equipo. McKennie, ese jugador de mejillas prominentes, se defiende diciendo que siempre ha estado en forma y que todo el mundo sabe que simplemente sus huesos son gruesos. Dicen que a los 30 años el metabolismo cambia. Hay que hacer más ejercicio y cuidar más lo que comes para que no te pase lo que a Samir Nasri, quien empezó a engordar en el Manchester City, a tal grado de poner histérico a Pep Guardiola, quien lo separó del primer equipo por los problemas del francés con la báscula. A continuación, Nasri llegó al Sevilla en unas condiciones muy poco óptimas para la práctica del fútbol profesional. Fue entonces cuando fue suspendido por dopaje. Se retiró poco después en el Anderlecht, era 2020, y un año más tarde apareció así en un partido de leyendas del Olympique de Marsella. Parecía como si Nasri llevara 25 años retirado, pero no habían pasado ni siquiera 12 meses. No soy gordo, soy nalgón. Mítica frase del colombiano Juan Fernando Quintero al llegar a River Plate. Claro que esa declaración no contribuyó a combatir las críticas. De eso se encargó el talento que desplegó el mediocampista desde el primer día hasta convertirse con puro fútbol en un histórico de River. A Juanfer Quintero lo conocemos desde hace 12 años cuando irrumpió con la selección Colombia Sub-20. Y si algo hay que reconocerle es que desde entonces ha mantenido su cuerpo intacto. Cuando no pudo triunfar en Europa, cuando ganó la Copa Libertadores, cuando se fue a China, cuando volvió a Colombia y cuando regresó a Argentina para ganar con Racing la Copa Sudamericana. Quintero no ha dejado de ser el mismo nalgón de siempre. Luke Shaw, lateral izquierdo del Manchester United, era un futbolista gordito. No le cerraba el cinturón, o al menos no para los estándares de la Premier League. Él se defendía argumentando que no podía hacer nada, que así era su complexión, que tenía un cuerpo como el de Wayne Rooney. Lo cierto es que las fotos en vacaciones no le ayudaban mucho, que digamos, porque desnudaban lo que la camiseta del Manchester United más o menos lograba disimular. Harto de las burlas, hace 2 o 3 años Luke Shaw se puso a trabajar en serio hasta quedar igualito a Jake Paul. Desafortunadamente, los músculos no han logrado evitar que de todos modos se la pase todo el año lesionado. Cuando juegas en el Real Madrid estás sometido a un escrutinio perpetuo 24 horas al día. Y si estás 2 o 3 kilos por arriba de tu peso, la gente lo va a notar. Y si encima no te gusta correr, de gordo no te van a bajar. Es el caso de Isco Alarcón, quien temporada a temporada se fue descuidando hasta llegar al punto en que ya dejó de preocuparse por su apariencia. Así llegó al Sevilla y así se le ve hoy en el Betis. Gordito, pero contento. Antonio Cassano reconoce haber subido 14 kilos en 7 meses con el Real Madrid gracias a la deliciosa dieta de la Nutella. Pero ese no fue tanto el problema como que el genial futbolista ya se quedó con ese físico para el resto de su carrera. Y de hecho, cada vez un kilo peor. Así se dejó ver en la Sampdoria. Peor que nunca en el Milan y quizás un par de kilos menos en el Parma. Niklas Süle siempre fue un defensor grande y robusto, de esos a los que resultaría tan difícil saltarle por encima como dar una vuelta a su alrededor. Pero la línea que separa la corpulencia del sobrepeso es muy delgada. ¡Qué ironía!, ¿no? ¿Entendieron? Bueno, ¿en qué estábamos? Así. En el Hoffenheim ya lo acusaban de comer 6 pizzas y 8 kebabs a la semana. En el Bayern Múnich de Hansi Flick
perdió la titularidad precisamente por motivos físicos. Y en el Borussia Dortmund, lo de Süle la temporada pasada ya no era sobrepeso, sino más bien estaba rayando en la obesidad. Sufriendo con manga larga en pleno verano para tratar de esconder lo evidente, Süle parecía en los entrenamientos aquel gordito del salón castigado por el cruel profesor de educación física. Este verano, sin embargo, se puso a dieta y volvió a pesar 100 kilos, que para un tipo de 1,95 no está mal. Una anomalía en el metabolismo que le provocaba inflamación muscular casi retira del fútbol a Mario Götze y explica el sobrepeso que acompañó al héroe alemán del Mundial de Brasil 2014 durante la mayor parte de su carrera. Con trabajo, esfuerzo y determinación, en sentido contrario al resto de los protagonistas de este conteo, Götze, en lugar de engordar con los años, lo que ha hecho ha sido adelgazar notablemente. A lo largo y sobre todo a lo ancho de su carrera, Gonzalo Higuaín siempre fue un futbolista con tendencia a unos kilitos de más, sobre todo después de vacaciones. Incluso en su mejor temporada, aquella en la que rompió el récord de goles de la Serie A en 2016, el mismísimo presidente del Napoli no se mordió la lengua al señalar su sobrepeso. Higuaín se tomó las críticas como siempre, mal, y se limitó a pedir que siguieran llamándolo gordo porque eso le alimentaba a seguir metiendo goles. La verdad es que Eden Hazard jamás fue un tipo particularmente trabajador ni tampoco estricto con su dieta, pero en el Chelsea mantenía ciertos estándares de profesionalismo y peso. El belga nunca se llevó bien con la báscula. La diferencia es que en el Real Madrid ya dejó de importarle. Al parecer, le dio rienda suelta a su adicción a la comida chatarra y a las cervezas. La camiseta blanca no funcionó como cortina para cubrir los excesos de Hazard, quien no movió en la cancha un dedo para desviar la atención a otro sitio que no fuera el de sus pronunciadas caderas y zona abdominal. En el pasado, ver jugadores de físico poco escultural era habitual, pero el brasileño Ailton se salía del molde. Si el equipo se ponía a hacer trabajo de montaña en bicicleta, a él le dejaban ir a caballo. Así de bueno era el desgraciado. Jugó 214 partidos en el Werder Bremen y metió 106 goles. Con el Schalke 04 estuvo un solo año y anotó 20 goles. En 2004, Ailton ganó la Bundesliga, la Pokal y, por si fuera poco, el título de goleo individual. Si así de gordo pudo triunfar en Alemania, imagínense en el Beşiktaş turco, en el Grasshopper suizo y en el Estrella Roja serbio. Ailton se comió todas las ligas en las que jugó, literal. Ahora que si viajamos todavía más al pasado, nadie abandera mejor al crack panzón de antaño que Ferenc Puskás, esbelto en los inicios de su carrera en Hungría y todavía en forma para jugar la final de la Copa del Mundo de Suiza 54. Cuando emigró ya de veterano, el húngaro comió muy bien en España y su gradual aumento de peso cada temporada que pasaba no fue ninguna traba para que hasta los 39 años Puskás siguiera metiendo goles y ganando Copas de Europa a lo bestia con el Real Madrid. En sus primeras temporadas con el Inter de Milán, el torso de Adriano era una escultura troyana. Todo estaba bien con el brasileño, que seguía paso a paso el camino de Ronaldo. Desafortunadamente, con el fallecimiento de su padre, Adriano se derrumbó para nunca jamás poder levantarse. El delantero brasileño se descompuso por completo. José Mourinho decidió mandarlo a rehabilitarse a Brasil. Y mala idea. En el Sao Paulo lo único que el emperador hizo fue ganar todavía mucho más peso. Pero eso no era nada comparado con cómo se iba a poner en la Roma, en el Flamengo y sobre todo en Corinthians. No era esa la idea, pero al final Adriano sí que acabó como Ronaldo. En la historia moderna del fútbol,
ha habido dos grandes centros delanteros. En primer lugar, Ronaldo el fenómeno, el de antes de romperse la rodilla. Y en segundo lugar, Ronaldo el gordo, o sea, el que nació en el Mundial de Corea-Japón 2002 y que fue engordando más y más, mitad por pereza e indisciplina, mitad por un padecimiento llamado hipotiroidismo que le impedía bajar de peso. Tras su paso por el Real Madrid, Ronaldo, más voluminoso que nunca, se fue al Milan, donde volvió a sufrir una grave lesión, ahora en la otra rodilla. El brasileño volvió a recuperarse, pero estaba aún más gordo cuando lo presentó el Corinthians. Ahí jugó 52 partidos y así como lo ven, con ese físico fue capaz de marcar 29 goles. Por algo, era el fenómeno. William Folk fue portero y capitán del Chelsea entre 1905 y 1907. Un ídolo de 150 kilogramos de puro carisma que ganó un título de liga y 2 FA Cups con el Sheffield United y hasta jugó un partido con la selección inglesa. Folk literalmente es la leyenda más grande en la historia del fútbol. Lo más parecido que hemos presenciado en tiempos modernos es Wayne Shaw, portero suplente del Sutton, que en 2017 se comió el lunch a medio partido de su equipo contra el Arsenal, lo que le costó el trabajo. El paraguayo José Luis Chilavert, considerado el mejor del mundo en su prime, subía cada año un par de kilos hasta terminar siendo una caricatura de sí mismo. Menciones honoríficas para dos destacados porteros en la historia moderna del fútbol mexicano, Moisés Muñoz y Miguel Becerra, además de un crack del mediocampo, Javier el Pastor Lozano, de calidad equiparable a la de un par de genios argentinos, Antonio el Turco Mohamed y Cristian el Ogro Fabiani, sin olvidar a un delantero colombiano de la talla, en toda la extensión del término, de René Iván Valenciano. Su compatriota Edwin Cardona no podía faltar y por último un crack alemán como Max Kruse, porque hasta en Alemania de vez en cuando sale uno que otro jugador indisciplinado. Así como los jugadores con sobrepeso son una rareza en un deporte de gente atlética y liviana, también el fútbol está plagado de jugadores que vienen de la pobreza. Pero hay algunos que son ricos desde que nacieron y no por ser hijos de futbolistas. Casos extraños como estos que presento en el video que podrán encontrar aquí abajo en la descripción. Visítenlo y déjenme sus comentarios porque los de allá, los de acá y nos vemos en la próxima entrega.